Sí. Si ya lo tienen ahí en sus lugares, vamos a leer. Dice así, hermano, el versículo 1, 2 y 3. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hay nada más, dice, hermanos. Fíjense bien, hermanos, el perjuicio que hay aquí. Los hermanos de Judea tienen celos, están enojados. Ellos pensaban que el evangelio solamente eran los de la circuncisión. La circuncisión era una promesa o una señal de promesa que Dios había dado a Abraham, al pueblo de Israel, que todo varón era circuncidado, y todo varón que era circuncidado estaba incluido dentro de las promesas de Dios. Y bueno, y la gente no judía, pues no tenían esa práctica, no tenían esa ley, y así se les llamaba incircuncisos, pero se les llamaba incircuncisos de corazón, porque estas personas estaban dados a la idolatría, al paganismo y a todo tipo de sacrificio diabólico. Pero en la bondad de Dios, su plan es que les llegue el evangelio. Y podemos ver aquí entonces la importancia, hermanos, la importancia de que la iglesia, de que el creyente sea enseñable, hermanos. La iglesia debe ser enseñable. La iglesia el creyente debe ser enseñable. Es decir, debe estar dispuesto a aprender, y aprender por el Espíritu Santo. Cuando usted lee las Escrituras y da cabida o da usted entrada al Espíritu Santo a su vida, el Señor Jesús, el Padre Celestial, le va a cambiar su modo de ver las cosas, su modo de pensar en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a la santidad, en cuanto a la predicación del Evangelio. Entonces, es importante que nosotros seamos moldeables, seamos enseñables. ¿Sí, hermanos? Es dejar que el Espíritu Santo nos use para sus propósitos, porque el Espíritu Santo, cuando Él nos va a usar, aunque nos lleve en un lugar peligroso, Él nos va a parar. Él así va a ser. Y puede a alguien le pueden sacar la pistola o amenazarle, pero va con el poder del Espíritu Santo y va con esa confianza, y el Espíritu Santo le ampara, mi hermano. Sí, eso yo lo he vivido. Muchos lo hemos vivido. En casa vivimos nosotros, ¿sí? El amparo de nuestro Dios, de nuestro Dios soberano. Entonces, aquí estas personas están cerrados y reprenden a Pedro, porque ellos oyeron, los de Judea oyen que también los gentiles han recibido el evangelio. Están celosos, y el versículo 2 a la mitad dice: disputaban con él los que eran de la circuncisión. Disputaban, peleaban, discutían, confrontaban al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro les da una muy buena explicación. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el versículo 3 dice: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Realmente los judíos, los cristianos, ahora cristianos judíos, que estaban en la iglesia,
pero que en cierta manera ellos pues todavía mantenían sus prácticas judías y ese celo judío, ese celo del fariseísmo, de los saduceos, de los escribas, estaba bien arraigado en sus corazones, mis hermanos. En el tiempo de Esdras, los judíos regresaban de Persia, de Babilonia, regresaban de esos lugares de Media, y entonces Esdras les enseña las escrituras y se establecen los fariseos, se establecen los saduceos, y ya los escribas ya estaban, pero se vuelven ellos sumamente rigurosos, celosos, pero eso se hizo un círculo vicioso, al grado de que en el tiempo de Jesús ellos no permitían absolutamente nada y se pusieron en contra de Jesús. Y lo que podemos ver aquí, eso está tan arraigado, está tan metido en el corazón que ellos están en sus prácticas judías. Y ya les llegó el evangelio. Ya Jesús ya les dijo que uno mayor que Saulo ahí está, y uno mayor que Salomón ahí está, y uno mayor que todos ahí está, y ese es Jesús. Han recibido a Jesús, pero persisten en sus prácticas. Entonces reprenden a Pedro, y Pedro entonces les da una explicación a partir del versículo 4 hasta el versículo 8. Vamos a leer esta parte. Vamos a leer, mis hermanos. Dice así: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, y venían hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces Pedro les explica lo que él había vivido anteriormente, porque esto mismo dice en el capítulo 10. Y aquí entonces Pedro con su cultura, con su costumbre judía, con sus prácticas judías, bueno, Dios usa esta forma para explicarle que Dios había roto todas las barreras, todo aquello que podía o impedía para que se conociera su nombre ante las naciones, y le pone este ejemplo, esta visión, y que ahí dice que se aparecen ahí cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo, de todo tipo de animales, y recibe la orden: mata y come. Y entonces Pedro, como un buen judío, dice: no, yo nunca jamás he comido tal cosa, y le llama aquí, allá no menciona, ya sí menciona esto en el versículo 8 finalmente, dice: ninguna cosa sucia, inmunda, sucia, totalmente sucia ha entrado en mi boca, o he comido, dice en el capítulo 10, y Pedro se espanta. Pero esto es lo que está explicando a los hermanos de Judea. Les está explicando lo que Dios hizo, y cómo el Espíritu Santo, aquí me llama mucho la atención, cómo el Espíritu Santo es el que impulsa al creyente.
¿Cómo el Espíritu Santo es el que impulsa la iglesia? Porque lo que nosotros debemos hacer es anunciar el nombre de Jesús, es predicar el nombre de Jesús. Es lo que es, para eso no fuimos nosotros llamados a ser salvos por el Señor. El Espíritu Santo obró, el amor de Dios se demostró en nosotros. Allá en Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y entonces el amor del Padre y la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo se manifestó a nosotros. Y eso es lo que impulsa a la iglesia. Eso es lo que impulsa o debe impulsar al creyente. El cristiano no debe estar quieto, no debe estar estático. Miren, hermanos, ahora hay muchas cosas en que ocuparse y no hay tiempo para nada. Uno les pregunta, ¿oraste, hermano? ¿Leíste, hermano? No tengo tiempo, hermano. De verdad que no tuve tiempo para leer mi Biblia, no tuve tiempo para orar. Sí, me levanto y pues pido a Dios que bendiga mi camino, pero ya va de camino y por favor, Dios, ten misericordia de mí. Si es que se acuerda y si no, pues allá va, rumbo al trabajo. Pero algunos dicen, sí, no tengo tiempo para nada. Y entonces nosotros debemos organizarnos, porque nuestra vida pertenece al Señor. Somos del Señor, somos para Él. Él nos salvó para Él. Y entonces, como somos de Él, pues debemos anunciar su nombre en todo momento. ¿Cómo podemos anunciar su nombre, hermanos? Por medio de la conducta. La conducta, mis hermanos. El modo de hablar, mis hermanos. El comportamiento, no solo en casa, sino en el trabajo, a donde vamos. Si usted va en su carro, o usted va en el autobús, o usted va en las calles, ¿cómo cuenta su comportamiento, mi hermano? En donde podemos ver que va usted caminando en el temor de Dios, va caminando usted en el poder del Espíritu Santo. Entonces, en cualquier oportunidad, cuando el Señor le dice, háblale a esa persona. Así como Felipe le dijo, acércate a ese carro. Y Dios, no hay duda que a usted le dice también. A mí me dice, no lo escucho audiblemente, pero lo entiende. Háblale a esa persona. Y miren, nosotros compartimos el nombre del Señor y espiritualmente, hermanos, nos mantenemos vivos, porque parece que no tenemos nada que compartir, pero si usted empieza a hablar, hermana, va a sorprenderse de todo aquello que tiene guardado en su corazón, de todo aquello que tiene guardado en su mente. Y entonces aquí el apóstol Pedro explica a los hermanos de Judea lo que él había vivido y lo que se necesita aquí. Entonces, la importancia de ser enseñables por el Espíritu Santo, el valor, hermanos, de dejarse conducir por el Señor. Que usted siga al Señor no porque yo le digo, o no porque le dice su papá o su mamá, sino porque nace de usted. A los niños sí, a los niños, a nuestros jóvenes los empujamos para que sigan al Señor. Si no han recibido a Jesús, pues les animamos y les enseñamos para que reciban a Jesús. Pero usted que ya recibió a Jesús, usted que ya está en el redil, que ya pertenece a la grey del Señor, que ya está dentro de la iglesia, usted debe ser impulsado, debe ser moldeable en las manos del Señor. Porque Dios quiere usar la vida de usted. Dios lo quiere usar. Y allá donde está usted, en su colonia, en su calle, en su trabajo, Dios lo quiere usar. ¿Estamos, hermanos? Sí, estamos. Entonces, el cristiano no debe estar quieto, no debe estar pasivo,
no debe estar ahí estático. No, hermanos, el cristiano es una persona viva, que tiene a un Dios vivo que resucitó, y que cuando cantamos, que cuando oramos, Él nos oye. ¿Sí? Él nos oye. Perdón. Miren, hermanos, no sé cuántos de ustedes han orado por su perrito o por su mascota que se enfermó. No sé, pero yo creo que la mayoría que tiene una mascota, pajarito, perrito, gatito o un ratón, ¿cómo le llaman los ratones? ¿Cómo le llaman los ratones? Hámster, ¿sí? Que ya está ahí moribundo, bueno, por el ratoncito. ¿Y Dios oye, sí o no? ¿Sí o no? Que lo va a oír cuando nosotros estamos orando por una persona. ¿Va a oír? ¿Va a escuchar? Si lo hace, si nos escucha por un animalito que estamos orando, pues cuanto más por una persona. Pero nos es necesario ser, ¿qué? Enseñables, moldeables. Y así como la piel de res que está toda rústica, piel ruda, pero el labrador le echa los químicos y le pasa la escofina y tanta cosa, de tal modo que eso se vuelve como un trapo manejable, moldeable. Así el Señor quiere con nosotros, porque Él quiere usar nuestra vida. Entonces, cuando el apóstol Pedro explica esto, lo hace con base, mis hermanos. Lo hace con base. Porque el Espíritu Santo abre el entendimiento de Pedro y explica el propósito de Dios, que es para salvación. Y nosotros no nos encerremos en nuestro círculo. Debemos romper todo tipo de barreras que nos obstruyen para que podamos ser usados por nuestro Dios. Debemos romper eso, mis hermanos, porque Dios no hace diferencia de personas. Nosotros en nuestra idea pensamos que aquella persona, le hemos hablado a una persona y le hablamos y la persona no oye, pero luego el Señor dice, pues háblale a la otra. Y esa persona creyó y no pensábamos como esta, nos ha limitado, nos ha puesto barreras, entonces pensamos que el otro no va a escuchar, cuando el otro hasta nos dice, ¿y a dónde vas? ¿A dónde vas? Que vas bien peinadito, perfumadito, y tu Biblia, ¿a dónde vas? A ver, ¿cuándo me invitas? ¿Sí? Me quieren solamente un jaloncito, un empujoncito. Entonces, la gracia de Dios es para salvación, mis hermanos. Vamos a ver ahí el versículo 9 y 10. Dice así que el apóstol Pedro da esa explicación con base. ¿Qué dice así? ¿Qué dice el versículo 9 y 10? Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba en el cielo. Entonces, 3 veces. Cuando la Biblia menciona una palabra una vez, es palabra de Dios. Pero cuando se mencionan 3 veces, eso quiere decir que es muy serio. Y aquí el punto era muy serio. Y eso es lo que explica el apóstol Pedro a los hermanos de Judea. Entonces él no pudo resistir a esto. De modo que tenemos aquí en los siguientes versículos que el apóstol da esa explicación, pero con el poder del Espíritu Santo. No está hablando por sí mismo, está hablando con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, recuerden, nosotros debemos ser manejables, moldeables,
¿sí? Manejables al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Debemos ser manejables, ¿sí? Porque normalmente nosotros, ahora que en estos tiempos, que todo se hace rápido, muy rápido se hace todo, y queremos las cosas así, y no nos alcanza el tiempo. Entonces, para hablar del Señor, se necesita mucha paciencia, mis hermanos, mucha paciencia. Usted, si va a hablar a una persona del Señor, primero va a tener que dedicar por lo menos 5 minutos para empezar, pero en el seguimiento usted va a tener que dedicar después 20 minutos. Y más después, cuando la persona ya tiene interés, usted va a tener que dedicar 40, 50, una hora. Y después la persona le va a demandar. Y normalmente uno dice, por la regla para enseñar, son 30, 40 minutos. Pero la persona quiere oír, y entonces usted tiene que disponer de una hora y media, porque la persona empieza con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus dudas, y usted debe estar bien dispuesto para poder explicar la palabra del Señor. Pero por otra parte, mis hermanos, usted tiene que leer, usted tiene que prepararse, usted tiene que orar, usted tiene que capacitarse, usted tiene que estar con el Señor para que pueda explicar del Señor y no otra cosa. Porque es fácil platicar de una novela, o una película, o cómo te fue en la escuela, o cómo te fue en el fútbol. Eso es fácil platicar. Pero platicar de la palabra del Señor se necesita preparación, se necesita capacitación, necesita usted saber dónde empieza, dónde termina el diálogo. Así como uno de nuestros niños, le puede explicar muy bien la historia de Zaqueo, le puede explicar muy bien la historia de la mujer samaritana, le puede explicar muy bien eso, un niño le puede explicar, pero a un mayor, a un adulto le cuesta trabajo, ¿sí? Entonces se necesita preparación, se necesita capacidad, y ahí está el Espíritu Santo hablando. Aquí lo que me mueve, hermanos, para compartir esto es que es el Espíritu Santo el que habla, mis hermanos. Es el Espíritu Santo el que está interesado en que usted y yo espiritualmente estemos vivos, avivados, fervientes, porque las ocupaciones, todas las ocupaciones nos matan. ¿Sí o no, hermanos? Nos matan. Dígame si no. Mucha tarea. Finalmente, ¿quiere usted orar? Ya no. Se durmió. Mucho trabajo. Trabajó todo el día. Mucho que hacer. Finalmente, ¿quiere usted orar? ¿Qué pasó? Ya no tuvo tiempo. Y a dormir. O empieza a orar y no termina el amén. Se duerme, ¿sí? Porque el trabajo, eso es lo que hace, mis hermanos. Y el trabajo no se acaba. Y usted puede ver que el trabajo de casa, ahorita trapeó, ahorita barrió, ahorita asió bien todo, y comieron, cenaron, y ya otra vez el fregadero ya está lleno de trastes. Y usted, si es muy dedicado para tener todo bien limpio, pues se da los trastes y termina bien cansada al grado de que quiere orar. ¿Cuál orar? El trabajo nos mata. Pero entonces tenemos que organizarnos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que habla. Prepárate, lee tu Biblia, ora, porque vamos a hablarle a las personas, al vecino. Vamos a compartir el nombre del Señor. Esto es importante, mis hermanos. Y a veces el Señor lo que va a hacer es sacarnos de nuestra casa, sacarnos, y que hay 2, 3 horas ahí de oportunidad, y nos va a llevar a otro lugar. Y eso es bueno, mis hermanos, porque usted va a sufrir por lo que
porque el Señor sufrió. Eso es muy importante, sí, hermanos, que estemos preocupados porque la gente quiere oír de la palabra del Señor. Entonces, siguiendo aquí, le decimos eso, que debemos ser moldeables, enseñables por el Espíritu Santo. Usted y yo debemos estar prestos, debemos humillarnos delante del Señor. Debemos decirle al Señor: aquí estoy, ya me salvaste, Señor, ya soy una persona que estoy seguro de ser salvo, que tengo parte contigo y que tú eres mi Señor, pero aquí estoy dispuesto para que tú digas. ¿Sí, mis hermanos? Entonces tenemos aquí el versículo 11. Vamos a leer. Versículo 11 al 14. Dice: y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Entonces, fíjense bien cómo lo que les platicaba la vez pasada, el Espíritu Santo está moviéndole a usted, pero también el Espíritu Santo está moviendo allá. Y eso se hace un encuentro y es bonito. Es bonito. Y uno puede preguntar: ¿y cómo llegaste? ¿Y cómo es que llegaste a entender esto? Pues es que yo empecé a leer la Biblia y entendí, pero necesitaba explicación. Pero qué bueno que ya estás aquí. Entonces, esto es lo que está explicando el apóstol Pedro a los hermanos de Judea, pero lo que me llama mucho la atención aquí es el Espíritu Santo. Versículo 2: y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Sin dudar. Y así como envió a Pedro, hermanos, así el Espíritu Santo está con nosotros. Así el Espíritu Santo está con nosotros. Así trabaja el Espíritu Santo. Siempre en la iglesia de Dios. Siempre en el creyente. Siempre en usted. Usted no puede decir, o yo no puedo decir: es que yo no sé cómo hablar. Empiece y va a ver cómo el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. Lo importante es ser moldeables, es ser enseñables, manejables en las manos del Señor. Él lo va a hacer, porque lo ha dicho en otras ocasiones. Cuando usted ha hablado del Señor, Él lo hace. Entonces, lo que está dando testimonio aquí el apóstol Pedro, dice ahí en el versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Está dando a entender que esas personas recibieron a Cristo, se confirmaron en Cristo y empezaron a hablar también el nombre del Señor. Y eso es bonito, mis hermanos. Eso es bonito, porque cuando una persona que está dedicado a los vicios, está dedicado a la perdición, que no tiene esperanza en absoluto de nada, pero oye el Evangelio, mis hermanos, y usted después ya a la persona le comparte que ya le habló al compadre, que ya le habló a la comadre, que vente porque aquí hay otras personas a quienes hablarle del Señor. ¿Qué cosa tan bonita, mis hermanos? Porque eso es lo que pasó aquí. Entonces, vuelvo a decirle: ser enseñables en el Espíritu Santo. Debemos estar disponibles, debemos estar dispuestos, mis hermanos.
Pónganse de pie, mis hermanos, todos pónganse de pie. Debemos estar dispuestos, porque este es el tiempo, mis hermanos. Este es el tiempo. Parece que aquí el Señor nos está diciendo que entre nosotros dejemos de pelear, dejemos de discutir, dejemos de estar ahí viendo a ver quién tiene más, quién sabe más. No, hermanos, yo creo que el Espíritu Santo aquí está acomodando esto con la finalidad de que el nombre del Señor esté vivo en nosotros. Le recibimos y que esté vivo porque le estamos proclamando. ¿Sí, mis hermanos? Y aquí el versículo 15, leemos juntos, mis hermanos, leemos juntos. Dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces, el plan del Espíritu Santo es para salvación. Es que en nombre del Padre se dé a conocer, en nombre de Jesucristo se dé a conocer el que resucitó, el que tiene autoridad, el que tiene poder para perdonar pecados, el Espíritu Santo. Y Él quiere usar nuestra vida, mis hermanos. Porque cuando Pedro va, acude sin dudar, esto es lo que sucede, mis hermanos. Y cuando usted habla, cuando usted siembra la palabra del Señor, siempre va a suceder algo bueno. Siempre va a suceder algo bueno, mis hermanos. A mí me ha pasado que cuando digo, ahora no voy a hablar en nombre del Señor Jesús. Esto me pasó ayer. Ayer con esa tos y esa gripe que yo cargaba, le dije a los hermanos que estaban aquí, ya me voy. Y me fui. Pero por ahí me encontré a unos hermanos. Y ya les hablé y les dije así, así. Y se dio la plática. Y el hermano me dijo, te llevo a tu casa. Te llevo a tu casa. Y me llevó a mi casa. ¿Sí? Y pasan cosas muy grandes cuando usted comparte el nombre del Señor. Y no hay que limitarnos. Hay que organizarnos, mis hermanos. Entonces, dice el 16, leemos el 16. Dice así, leemos del 16 hasta el 18. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Leemos otra vez eso, el 18. Entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así es, mis hermanos. ¿Qué ha dado Dios para los gentiles? ¿Qué ha dado Dios para las personas? Arrepentimiento para vida por medio del Señor Jesucristo. Glorificaron al Señor. Y esto es lo que quiere hacer el Señor ahora con usted, con su servidor, con la iglesia que somos, que su nombre sea glorificado. Entonces, pongamos nuestra vida en sus manos y digámosle: aquí estoy, Señor, aquí estoy. He tardado para oír, me he resistido, pero creo que ha llegado el momento. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser usado, quiero vivir ese gozo de estar en Cristo, de vivir en Cristo, de caminar con Cristo, de compartir a Cristo, de compartir el nombre, el gran nombre que me cambió, que me transformó, que le dio razón a mi vida. Quiero compartir ese nombre y orar por esas personas que no te conocen. Vamos a orar, mis hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu misericordia, porque si algo podemos aprender hoy es que
Tu evangelio está vigente. La predicación está vigente. El Espíritu Santo está presto y está a la expectativa para usarnos, para que prediquemos tu nombre. Te ruego, Dios, que con tu misericordia nos abraces, nos perdones y seamos santificados, purificados, nuestra mente, nuestra boca, nuestros labios, que estén purificados, de modo que podamos compartir el gran nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Bendícenos como iglesia, bendícenos como familias, como matrimonios, a nuestros jóvenes, bendice y toma a nuestros niños, que como iglesia podamos ser el instrumento que tú tienes en tus manos para usarnos. Santifica nuestra vida siempre. Y gracias por darnos esa dicha de vivir en Cristo, de estar con Cristo y compartir a Cristo. Te bendecimos, te glorificamos, Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.